en otro episodio más de Mindset Hub. Y hoy no tan solo cambiamos de lugar de grabación. Hoy estamos tropical. Contamos con no tan solo alcalde de San Sebastián, candidato en la pasada elección a la gobernación, pero más importante, nuestro primer invitado de Mindset Hub. Nuestro primer invitado de honor. El CPA Javier Jiménez. Javier, un honor tener con nosotros. Saludos a ustedes, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de estos medios. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Y pues estamos hoy un poquito más tropical. Weekend de calle de San Sebastián. Ajá. Que se espera un... Yo estuve anoche y eso es un caos. O sea, eso es... Sí. Están esperando 13 cruceros, 700,000 personas. Y anoche era light, supuestamente. Ayer jueves era live. Estamos grabando hoy viernes. Siempre dicen eso, que el jueves y el domingo es más. Y jueves ayer, Supuestamente, yo ¿verdad? estuve ayer trabajando y eso fue una cosa increíble. Y obviamente, pues, hoy empieza la final y yo sigo con mi prostitución deportiva y hoy estoy los indios de Mayagüez que juegan contra los senadores de San Juan, que empieza la final. Pero tú no eras de San Juan. Yo soy de todo, yo tengo camisa de todos lados. bueno. Se cambió. Sí. Últimamente. De todo excepto Boston, ¿verdad? Nada de Boston, jamás en la vida, nunca en la vida. Nunca en la vida. Ni Javier, los Bruins. Nada, jamás. Javier, obviamente, pues, Javier, bienvenido. Gracias. bienvenido. Gracias, muchas gracias Bienvenido. por la invitación. Y aquí hablando ahorita, me dijeron que fui el primer invitado. El primer primer invitado. invitado. Comenzaron ustedes hace El casi un año primero que atrás. creyó en nosotros. teníamos como 5 followers en Facebook. Eran tres. La familia, lo sigue la familia. Las tías mías y las de Harry. Yo tenía como 20 cuentas en Facebook para darle mucho share y se viera mucho share. Así que gracias, en verdad que fue un honor haberte tenido con nosotros aquella vez y un honor tenerte ahora. Súper honor. Javier, pasaron las elecciones y obviamente pues tenemos que hablar de esa reflexión de lo que pasó. Como se vea, tengo números, así que voy con números. ¿Sabes cómo yo soy? Vamos con números. Pero quiero empezar. ¿Cómo te sientes? O sea, la vez que estuviste con nosotros, obviamente la primera pregunta que hice fue si iba a ganar la gobernación. Obviamente tenías que contestar y lo dijiste seguro que iba a ganar la gobernación. Hoy ya en enero 2025, que ha pasado ya varios meses, ¿cómo te sientes hoy? Pues yo me siento muy bien. Yo cumplí con la misión que tenía que cumplir. Yo sentí en mi corazón que teníamos que intervenir por Puerto Rico. El mensaje que llevamos impactó grandemente en el pueblo de Puerto Rico, a tal punto que hoy día el gobierno del PNP abraza gran parte de los planteamientos que nosotros hicimos relacionados con aspectos fundamentales de nuestra sociedad, como lo es la protección de nuestros niños contra ideología de género, como es la libertad religiosa y como son una serie de elementos fundamentales que nosotros establecimos dentro de nuestra campaña como punta de lanza, enfatizando que eran necesarias para que nuestra sociedad se fortaleciera. Así que, a pesar de que no prevalecimos electoralmente, por lo que pues, vamos a discutir subsiguientemente, sí, nuestro mensaje caló bien fuertemente y se está implementando dentro del gobierno actual en Puerto Se hizo el Rico. trabajo. Sí, nosotros hicimos el trabajo. Recuerda que cuando yo llego a Proyecto Dignidad es un partido que es emergente, no tenía estructuras políticas. En aquella ocasión comenzamos nosotros a buscar diferentes candidatos a diferentes posiciones. Habían algunos que ya estaban inclinados a correr a diferentes posiciones, pero necesitábamos nosotros conseguir la mayor cantidad posible. En aquel momento pudimos conseguir alrededor de 44 candidatos a alcaldía. Conseguimos alrededor de 15 candidatos al Senado, o sea, se pudo conformar. Y alrededor de 29 a 30 candidatos a la Cámara de Representantes y adicionalmente legisladores municipales. Pues sí, había unas deficiencias organizacionales que se mantuvieron, porque teníamos 44 alcaldías, pero teníamos 34 otras De hecho, alcaldías que no teníamos representación. En preparación para el podcast empecé a buscar resultados 2020 y 2024 y pude validar eso. Solamente pude comparar gobernación. Solamente pude comparar acumulación porque lo que fue distrito de alcaldía apenas en el 2020 hubo participación de dignidad. Sí. No había. Y pues comenzamos. Faltaba estructura de comunicaciones, no había estructura de recaudación de fondos, no había estructura electoral que se había comenzado a trabajar también. Pero yo, junto a un grupo grande, ¿verdad? De hombres y mujeres que dieron el paso al frente, pues empezamos a movernos por todos sitios para tratar de crear una estructura lo más completa posible. Hasta Doña Miriam te dio ahí el endoso. Doña Miriam Miriam, nos dio el endoso, endoso. Conformamos esos 44 candidatos a alcaldes que yo de verdad que me sentí y me siento orgulloso de haber estado en esa guerra, porque esa gente sin recursos económicos. No, y tuvieron 2 runs buenos. O sea, porque mucha gente habla, y vamos a hablar de Pepino, donde llegaron final, en la noche del evento llegan segundo, pero obviamente
Sabes que después llega el escrutinio y llegan todas esas papeletas que supuestamente eran adelantadas, pero fueron retrasadas. Pero Pepino esperaba ganarlo. Ay, Pepino, nosotros... Yo pensaba, yo me acuerdo que ese domingo de las elecciones hubo un rally bien interesante en el Pepino, porque vi la familia de mi esposa allí, estaban full, se fueron íntegros allá. Sí. Y yo pensaba que por lo menos yo lo tenía segundo. Obviamente llega tercero, bien cerquita el segundo. Pero también en Florida hicieron una buena carrera. Yo te digo, nosotros tenemos unos buenos candidatos a alcalde. Yo te diría la mayor parte. Yo recuerdo mucho, mira, en el caso, por ejemplo, Bayamón teníamos un candidato que era Charón, que sabía que era imposible ganarle a Jamón Luis, pero Charón junto a su esposa Limari, uno corrió para el Senado y otro para la alcaldía. ¿Y por qué hicieron eso ellos? Porque ellos tenían el convencimiento que había que hacer algo por Puerto Rico y se iban ellos, junto con sus hijos, a caminar y a llevar promoción básicamente todos los días y los fines de semana a todas las áreas de Bayamón. Y para mí eso es de admiración, porque como seres humanos, como todos los que dimos un paso al frente, entendíamos que era bien difícil, pero que había que hacer algo por Puerto Rico. Y así tú lo pudiste ver en básicamente los 44 pueblos que tuvimos nosotros representación. Pues tú tienes que tener una estructura. Sí. Y las estructuras no se crean en 8, 7, 5 meses. Las estructuras políticas se supone que se trabajan durante los años previos al año. Falta todavía. ¿Tú entiendes que, o sea, se hizo el trabajo obviamente en poco tiempo? Porque estuviste... ¿Cuándo fue que tú básicamente arrancaste con la campaña? La campaña, de verdad, nosotros arrancamos básicamente como para julio. Okay. ¿Por qué? Por diferentes factores. Primero, el factor de organización. Lo otro, el factor económico. Claro. Fue bien difícil recaudar fondos. Yo recaudaba más fondos para la campaña mía de alcalde que la que pude recaudar para candidatura a gobernación. Wow. ¿Por qué eso? Porque muchas personas pues no se quieren calentar. Y si no, yo no te puedo dar porque voy a aparecer ahí. Sí. Entonces, la percepción. Y entonces tú competir con unos partidos, y mayormente el PNP, que tenía unos recursos ilimitados. No, la recaudación de Jennifer fue una cosa... Rompió récord. Rompió récord totalmente. Rompió récord y entonces adicionalmente... Tiene para hacer 3 campañas más. Tenía gobierno. Exacto. ¿Sabe? Que cuando ¿Ustedes usaron el fondo electoral, Javier? Sí, nosotros usamos el fondo electoral. ¿Ustedes se acogieron a qué medida? ¿La de 4-1? 4-1. Okay. Pero el fondo electoral también es un poco complicado. Okay. No empecé que allí había un grupo de personas muy dadas, ¿verdad? Allí en el Departamento de Hacienda a facilitar, pero el procedimiento, muchas de las personas que nosotros tocábamos la puerta para que nos dieran un tipo de servicio, cuando sabían que era a través del fondo electoral, decían, no, nosotros no bregamos con eso. Páganos y después Entonces nosotros no podíamos pagarle porque realmente teníamos una limitación de recursos brutales. Una campaña en San Sebastián, por ejemplo, el comité mío de campaña era como de 20 a 25 personas. Nosotros aquí apenas teníamos 8 personas con nosotros. Wow. 8 personas que hacíamos de todo. Y en el caso mío, yo estaba desde por la mañana, porque bien intenso, en medios, en los podcasts, en entrevistas generales, en foros. Bueno, eso era una locura. Te vi en un par de podcasts más después que... Sí. Botó el frío con nosotros. Hasta con Molusco fuiste y todo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? No, con todo fue muy buena. Sí. Con todo fue muy buena. ¿Sentiste que estaba, por ejemplo, Molusco, que obviamente es de los máximos exponentes en términos de medios en Puerto Rico, pero es una plataforma muy distinta y un público muy distinto, por ejemplo, a sentarse con nosotros? ¿Sentiste que había apertura real de querer escuchar a Javier Jiménez y su Molusco se portó como un caballero y un profesional. Molusco hizo una entrevista bien amplia. Estuvimos discutiendo los diferentes temas. Hubo mucho respeto. Subsiguientemente, cuando tú veías los comentarios, yo creo que el 95% de todos esos comentarios que hubo en esa entrevista fueron muy positivos a mi favor, porque muchas veces, y mayormente el joven, cree que los partidos, por ejemplo, el Proyecto Dignidad era un partido religioso. Fundamentalista. Decían, y con todo respeto, es un partido viejo. Un partido, sí, claro. Cuando aquí hay una masa conservadora joven bien grande. Sí, cuando el candidato a gobernador era joven. Y que hay una masa de jóvenes conservadores que mucha gente no quiere mirar, pero existe. Lo que pasa es que el concepto de conservador en Puerto Rico todavía lo confunden con el aspecto religioso. Sí, es totalmente. El conservador, lo que es el principio fundamental del proceso del pensamiento conservador, la libertad del individuo. Ese es el principio fundamental. Por eso es que creemos en gobiernos más pequeños. Por eso es que no creemos en tantas regulaciones y tantas leyes.
Por eso es que creemos que el gobierno solamente tiene que ser ese ente que te ayude a canalizar tus sueños y aspiraciones, y no el que está detrás de ti con esta regulación, tiene que incluir esto, tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá. Ese es el pensamiento conservador, la libertad de tú creer y establecer tu plan de vida. ¿Qué plan de vida? Pues el que tú decidas. Pero algunas veces decían, pero si es gay o es aquello, van a intervenir para que no sea jamás. Ese es su plan de vida. Si nosotros protegemos a nuestros niños. Nosotros creemos en que nuestros niños tienen el derecho a una educación amplia dentro de su núcleo familiar y que sea libre de la ideología de género, que yo particularmente y muchos de nosotros creemos que es una aberración, el tú negar la naturaleza humana inculcarle eso a un niño. Así que ese es el pensamiento. La primera medida del Senado, básicamente, pareciera que Dignidad fue que la zumbó. Claro, y por eso yo digo que nosotros impactamos. Si tú vienes a ver, yo recuerdo cuando empezamos en esa entrevista, hablábamos, uno de los planteamientos que yo hacía era lo liberal que era el PNP, que fue una de las razones por la cual yo salgo del PNP y que había cambiado las raíces. De repente empezaron a buscarla. Cuando yo salgo del PNP, empezaron como a virar y a mirar nuevamente ese sector conservador. Y a tal punto que hoy día están abrazando... ¿Y tú crees que fue como para mandar ese mensaje, como que no se tiren, que nosotros seguimos siendo aquí conservador? Yo veía que había como obviamente Rivera Chats fue amigo tuyo, no sé si todavía tienen la misma relación y eso, pero sé que hubo ahí uno... Tom y yo hemos peleado muchas veces dentro del partido y fuera del partido. Pero hay un respeto dentro de nosotros como seres humanos. Pues tenemos muchas diferencias y hemos tenido muchas diferencias. Y entonces por los dos lados somos bastante expresivos cuando defendemos nuestros puntos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con los dos. Obviamente elige primero porque Javier y yo trabajamos juntos en el crimen. Y puedo decir que los dos se parecen mucho en eso. Pero nada personal. Strictly business. Nada personal. Javier, fue una lección, histórica, porque yo creo que nosotros, no me acuerdo si lo hablamos en el podcast contigo, pero yo creo que fue bien cercano al podcast, empezamos a decirlo. Dijimos, en algún punto el PNP se va a dar cuenta que hay una fuga de votos y van a hacer una campaña de miedo bien fuerte para atraer ese voto. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Yo creo que nadie... Yo me acuerdo... Yo creo que el fin de semana antes de la elección hablar con gente bien cercana a la campaña de Jennifer en diferentes puntos. Y todos decían, estamos seguros en gobernación, nos jodimos en comisionado residente, Cámara y Senado, Cámara safe, Senado complicado. De repente tenemos un copo electoral. Al punto que se activa la ley de minoría. Bueno, que no se activó más en el Senado porque entró una minoría, que también fue histórico. Que entra la primera persona en una elección, obviamente, pues, elección de general por writing. O sea, que Eliezer Molina consiguiera que 70,000 personas escribieran su nombre. Eso es histórico. No, y el efecto Bad Bunny, que lo hemos hablado, que salió con lo de muerte al PNP, salió con lo de los billboards. Esto se polarizó. Y para nosotros en Dignidad, pues... Ustedes fueron los más afectados. Fueron los más afectados porque entonces el mensaje racional se sacó. Y entonces comenzó el mensaje emocional. Yo tengo una anécdota, Javier. El día después de las elecciones, llegó a mi cliente principal y tengo estas 4 señoras que son bien religiosas, son personas bien religiosas. Nunca hablan de política. Y me dicen, jefe, fuimos a votar. A votar, fueron ustedes, dicen que no iban a votar. Y yo les digo, me imagino que votaron por Javier. Jefe, no, ¿cómo va a ser? Pero si usted, jefe, no. Vimos lo del domingo de la alianza y nos dio miedo. Y fuimos y votamos por Jennifer. Mucha gente. Eso pasó mucho. Muchos y pastores que llaman a su congregación para decirle que había que venía el comunismo. Que había que unirse en oración porque podía venir un gobierno restrictivo. Y la realidad es que la mayor parte del pueblo de Puerto Rico pues no queremos ni la independencia, llámese socialista, capitalista, comunista. No queremos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el PNP muy sabiamente ve que con mensajes de discusión sobre diferentes temas no puede llegar a la gente, pues ¿qué hace? Desarrolla una campaña emocional. ¿Y cuál es la campaña emocional? Primero vamos a detectar quién va a ser el cuco. Y entonces señalaron, el cuco va a ser Juan Dalmau.
Y Juan Dalmao es que tenemos que pararlo. Y Juan Dalmao tenemos que pararlo. Vamos a sacar a Javier y a Jesús Manuel. No voten porque es un voto Sí, perdido. pero Juan también como que no aportó mucho a la causa porque, o sea, el día del cierre, Juan está pidiendo el voto a los PNP y 5 segundos más tarde están insultando a los PNP. Bueno, pero el movimiento de Juan no se iba a nutrir por el PNP. El movimiento de Juan se va a nutrir de esas personas que también están molestas y cansadas de los dos partidos tradicionales que tenemos en Puerto Rico. Y entonces esas personas también dijeron, si yo voto por Javier, no voy a lograr el cambio que quiero. Y el mismo PNP me está diciendo que el cuco es Juan. Pues entonces se polarizó. Se polarizó. ¿En qué? Se polarizó en aquellos que decían, si gana la alianza, viene la independencia para Puerto Rico. ¿Verdad? Y algunos decían, porque la independencia es comunista o la socialista. No, es la independencia, punto. Nosotros tenemos unos lazos tan estrechos con nuestra nación. Tenemos alrededor de 6 millones de nuestros hermanos puertorriqueños viven allá. Nosotros no queremos perder esa unidad. Mira, imagínate, los otros días yo quise ir a ver a mis hijas. ¿Qué hice? Saqué un pasaje. Me fui, estuve allí. Allí no me preguntaron si iba a estar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Si me iba a vivir allí. ¿Ah? ¿Por qué? Por esa facilidad que tenemos. ¿Y tú crees que nosotros vamos a perder esa facilidad? Eso tan cosas tan sencillas como eso. Hay otras cosas más adicionales. Pero eso, cuando la gran parte del pueblo de Puerto Rico vio que eso podía peligrar, o se olvidó de que este mismo gobierno que eligieron fue el mismo gobierno que quebró a Puerto Rico. Y dijo, olvídate de eso. Nosotros no podemos permitir que gane Juan Dalmao porque de una forma u otra va a promover lo que es la separación con Estados Unidos. Javier, y cuando das el discurso de concesión, ¿verdad? Lo que le dan el concession speech en inglés, tú dices una frase, ¿verdad? No perdimos, perdió Puerto Rico. ¿Tú crees que eso fueron palabras acertadas? Claro. Yo no perdí, yo cumplí con mi propósito. Yo cumplí con mi propósito como habla en la Biblia mismo, en la atalaya. Ay, cuando tú estás en una sociedad y tú ves cosas malas, tú tienes 2 alternativas: quedarte callado y mirar para el lado o salir y señalarla. Y yo lo que hice fue lo que mi corazón dictó. Y lo que Dios puso en mi corazón, ¿qué fue? Sal. Así que al otro día cuando Promueve, te levantaste, te sentías habla. bien con lo que dijiste. Claro. Ok, eso es lo claro. importante. Te criticaron. Bueno, aquí critican de una cosa y critican de otra, pero eso es el proceso democrático que quiere. Que yo vaya allá a llorar, ¡ay, perdí! A pedir perdón. Ay, yo no tengo de qué arrepentirme en ese sentido de la política. No tengo de qué arrepentirme en la política con esto. Yo hice lo que yo sentí que había que hacer. Pues mira, fue un año bien intenso, porque en un momento dado yo estaba como alcalde y de ahí salía para lo de la política y eso era, bueno, bien intenso. Javier, vamos a hablar de números. Que eso es lo que nos gusta a nosotros los CPA. Y obviamente Wilfredo también, porque tiene su compañía y tiene que ver los números todo el tiempo, porque si no, ¿cómo paga las cosas? Antes de entrar a la estadística que tengo, si me puedes decir, ¿qué punto ustedes, o sea, cuando ustedes encuestaban internamente, en algún punto ustedes se veían rondando un 14, un 15% en algún punto del Nosotros año? tuvimos un punto como en un 17, por ahí, 18. Ese era el número que teníamos nosotros en un momento determinado. Y la proyección que hacíamos nosotros era que si el pueblo conservador salía a votar, nosotros ganábamos la gobernación. Y eso yo lo tenía muy presente. Yo decía, si el pueblo conservador sale a votar, nosotros ganamos las elecciones. Si las personas que fueron obligadas y fueron maltratadas, mancilladas con aquellas políticas de vacunación, salen a votar con conciencia, nosotros ganamos la elección. Estamos muy presentes en eso. Pero, vuelvo a te digo, comenzó la parte ¿Cuánto te emocional. afectó cuando de repente no hubo más debate? Mucho en el sentido de que, primero, Jennifer no quería debatir. El primer debate lo hicieron para tú contestar preguntas en 1 minuto. Sí, es que fue bien. Entonces, difícil. pues antes de eso, pues me decían a mí, tienes que centrarte a contestar y a estructurar en 1 minuto. ¿Cómo te sentiste? Porque obviamente yo sé que Raymond se pone a hacer los sketches. Yo me reí cuando lo vi. A mí me encantó. Y eso pues obviamente yo lo estaba viendo y yo, mira esto de wow, ¿sabes? Pero me encantó porque básicamente lo que pasó fue eso. Lo que pasó fue que... ¿Tú estabas preparado para el debate? Pues mira, en los temas El yo los formato. domino. No, en los temas yo los domino sin ningún problema. Claro. Y tú lo has visto en No, entrevistas seguro. y todas las cosas anteriormente.
Antes del debate me decían a mí, tienes que practicar para 1 minuto. ¿Pero qué pasó? Nosotros teníamos unas personas que estaban trabajando con el programa de gobierno y de momento lo dejaron sin terminar. Wow. Y entonces me tuve que yo meter personalmente a terminar ese programa de gobierno. Ya. El día antes del debate estábamos nosotros todavía, porque una de mis preocupaciones era que en el debate me preguntaran por el programa de gobierno. Y yo le dije, no, todavía está en proceso. Y ahí sí que... Como cuando le preguntaban... Y me preguntaron. por el promédico. Y me preguntaron. Entonces, adicionalmente, cuando tú ves las preguntas que le hacían a unos y a otros, cuando yo recuerdo Julio Saniel, Rivera Saniel, me iba a hacer una pregunta de seguridad. Y me hizo la pregunta, que para mi opinión, ¿verdad? Ha sido la pregunta más ridícula que yo he oído, me han hecho en mi vida. Me acuerdo. Relacionado con un tema de seguridad que es tan amplio como de criminalidad, de que si las Naciones Unidas establecen que pronunciamiento que el hombre no podía ser dueño de la mujer, que sí, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema? ¿Verdad? Y se lo dije a otro día, Julio. Sí. Julio, yo no entiendo esa pregunta tuya que tiene que ver con el tema. Esos son agendas. Esa agenda para sacarte el paso. Esos son agendas. Pues claro, ¿sabes? Si hay de criminalidad, ¿por qué tú no le provees al pueblo de Puerto Rico cuál es realmente el plan de ese que aspira a ser tu gobernador para que te diga? Entonces entran con esas cositas. Igualmente la otra pregunta al principio, cuando dice que yo había dicho en un foro de que íbamos a establecer cuidado para todas las personas mayores y que costaba $1.500 millones, que de dónde iba a sacar eso. Y de momento yo empiezo a pensar, ¿verdad? Dentro de ese poco tiempo, ¿cuándo yo dije eso? Pues yo no me acordaba haber dicho eso. Y si de algo yo me cuidé es de no hacer promesas que no se pudieran cumplir. Claro. Y entonces empiezo a pensar y yo digo, no, aquí lo que estamos estableciendo nosotros es sobre el cuidado que tenemos que tener a nuestras personas de mayor edad y el ejemplo nuestro en San Sebastián, que nosotros fuimos el municipio de mayor cantidad de personas reclutadas, empleadas para cuidar. Hace poco tuviste que salirte a defenderle a Lallito. Claro. Vamos a hablar de Lallito. Vamos a hablar ya mismo de eso, vamos a hablar ya mismo. Pero lo que te digo... Pero ya mismo ya seguimos, ya mismo vamos y hablamos de Lallito. Vamos para los números. Vamos para los números. Fue que se fue la luz, ¿verdad? Se fue la luz. Esto es la cuarta vez que me pasa una entrevista que se va la luz. Y de hecho es interesante porque donde estamos en los Monacillos y como quiera se nos va la luz todos los días. Ah, claro, ahí hay más... Imagínate, en ese estamos. No hay pepino power aquí. Aquí no hay pepino power. Vamos a hablar de los números. Vamos a empezar con la gobernación. Ok, ya son números del escrutinio 2020 y 2024. En el 2020, escrutinio total para gobernación votaron 1.284.000. Según el escrutinio recién concluido, 1.274.000. O sea, son 10.000 votos menos. Sí, más o menos igual. Más o menos igual. Exacto. En la gobernación del 2020, Dignidad obtiene 87.379 para el 680 y Javier obtiene ahora 81.309. Bien parecido. La disminución básicamente está muy atada a la disminución en votos. Yo creo que más allá de eso es la dinámica. Fueron dos dinámicas muy diferentes. Pero lograste algo que no lograron el 2020. En esta elección hubo un precinto, de hecho, un municipio, San Sebastián, que ya está segundo. Por poco lo gana. No, San Sebastián se supone que se ganara. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Javier? Pues no sé. ¿Sabes? Ahí se polarizó también toda la discusión pública. Me sorprendió que el exalcalde de San Sebastián hubiera sacado 5.500 votos. Justo. Sí, me sorprendió porque como justo tengo el municipio. El valle yo digo, ¿cómo puede haber 5.500 personas? Todavía no puedo creer justo. Que voten por yo no puedo creer que el PNP lo hubiera puesto ahí. No, yo tampoco. Yo tampoco no y creía. Me consta días antes de las elecciones, el PNP pensaba que perdía San Sebastián. Sí. Bueno, es que... Y se perdió en la noche del evento. Lo ganan con el escrutinio. Sí, es que no había forma, pero las cosas pues, fueron así. Tú sabes que yo y Harry estamos en San Sebastián casi todos los fines de semana. Alguien me comentó, no sé qué tú piensas de esto, alguna pregunta que te quería hacer. ¿Tú crees que si tú hubieras tirado primero de alcalde, pero de Proyecto Dignidad, antes de ir a la gobernación, ¿tú crees que eso hubiera sido un buen move o no? O tú estás, o sea, tu misión, como tú dices, tenías una misión, tú entiendes que Dios te puso ahí por algo. ¿Cómo tú ves esa...? No, mira, yo en San Sebastián cumplí con mi misión. Yo cogí un pueblo en ruinas, quebrado, y en ruinas estructurales, en ruinas de organización y quebrado, y lo entregamos nosotros con casi 33 millones en superávit. Claro.
Pagamos la totalidad de la deuda nosotros hace como 1 año y medio atrás. La totalidad de ese municipio no tiene deuda. Había un préstamo que se había quedado como, estaba como en $300,000, pero habíamos hecho la reserva. Y se quedó porque el contrato de préstamo no permitía prepagarlo. Pero hicimos una reserva. O sea que San Sebastián sin deuda, con una obra que se hizo en San Sebastián, porque ustedes que han visitado San Sebastián, saben cómo está atendido. Cómo está atendido en infraestructura y en los servicios. Nosotros teníamos la mayor cantidad de amas de llave de todo Puerto Rico. Tuvimos hasta 280. Wow. Y dejamos alrededor de 250 amas de llave atendiendo a todas las personas de edad avanzada. Así que, y nosotros fuimos muy cautelosos con la utilización de los fondos públicos a tal punto que tenemos eso. ¿Y por qué dejamos ese superávit? Porque nosotros proyectábamos que vienen años de vaca flaca. Y entonces nosotros dijimos, queremos mantener el programa de ama de llave con fondos municipales. Y para poder mantenerlo necesitamos en 4 años, la proyección era casi 14 millones, 13 puntos altos, casi 14 millones, que había que dejar para que ese programa de ama de llave se mantuviera, que están ahí. Y adicionalmente unos beneficios que se le dieron a los empleados, que nosotros, por ejemplo, le dábamos de bono, entre bono de Navidad y el bono de productividad en $3,000 a cada empleado, pues también para que se mantuviera. Y quiero hacer hincapié, y que estuvo con nosotros Arnaldo Cruz, que corre la Fundación Abre, sacando A. Sacando A de excelencia constantemente. Es un estudio independiente, cero político partidista. Y ahí están los números. Y están los números constantemente. Pero, así que me sorprendió eso de que Camilo no haya prevalecido. Pero donde sí a mí me tuvo una disminución bien significativa fue en el voto íntegro del 2020. Según lo que reporta la Comisión Estatal de Elecciones, dice que en el voto íntegro del 2020, 62,295, o sea que básicamente todo fue íntegro, pero baja a 46,000. O sea, ¿por qué el voto íntegro entonces baja en dignidad cuando, yo lo voy a decir yo, Harry Santiago, esto es mi expresión, obviamente tú eres 1000 veces mejor candidato que lo que hubo en el 2020 de ustedes? Porque más allá de la candidatura, esto se polarizó entre los que estaban a favor de la alianza del Partido Independentista y de los que estaban frenando ese movimiento. Y al polarizarse, Proyecto Dignidad, pues sí sacó más voto íntegro en aquella ocasión porque el sector religioso fue más participativo en ese voto. Ahora el sector religioso, mayormente de las iglesias, se movió directamente a lo que fue el Partido Nuevo Progresista. Y entonces, pues eso hizo que esa cantidad disminuyera. ¿Qué te hace pensar todos estos números? Que Proyecto Dignidad se tiene que reenfocar en ser mucho más amplio en los sectores que tiene que estar más hablarle al conservador, y como tú dices, puede ser conservador religioso, puede ser conservador económico, ¿verdad? Que son vertientes de lo que es el ser conservador. Eso es así. ¿Tú crees que debe entonces hablarle más a los libertarios, hablarle más a no necesariamente? Es promover ese concepto, ¿sabes? Porque originalmente, ¿por qué surge Proyecto Dignidad? Originalmente, cuando los partidos tradicionales no cumplieron con las promesas que le hacían a los sectores religiosos en el país. Y mayormente con el proyecto de libertad religiosa. Cuando vieron eso, que no cumplían, que le decían una cosa y subsiguientemente hacían otra, surge ese proyecto. Y originalmente los promotores de ese proyecto, de ese partido, pues del partido, tú lo veías mucho en personas que eran de diferentes iglesias. Subsiguientemente, cuando yo llego, pues trato de cambiar ese concepto porque mucha gente, como te digo, y mayormente el joven, lo veía como un partido religioso, dogmático, que si ganábamos a las 7 de la noche iba a estar todo el mundo durmiendo. Yo decía, en los países árabes que ponen a cantar las mujeres con una Handmaid's Tale. No. Y entonces comenzamos nosotros a llevar ese mensaje. Y ese mensaje tiene que seguir moviéndose. Nosotros somos el único partido conservador porque dentro del PNP, el PNP es la mezcla de demócratas y algunos republicanos light. Claro. Sacando a Tomás, que es más activo en la parte conservadora. En la parte conservadora. Y la ha cautivado muy bien. Pero entonces contradice lo bien que se llevan a las uniones. Sí, porque el pensamiento no es conservador. Sí, no es totalmente conservador. No. Y yo, por ejemplo, me puedo llevar bien con las uniones, ¿verdad? O yo tuve reuniones con uniones. Pero sí te puedo decir que yo creo en la libertad empresarial, ¿verdad? Y creo en un gobierno más pequeño. Y creo que hay agencias ahí que nosotros no debemos seguir manteniéndolas.
porque no tienen utilidad. Y hay que estar muy pendiente, porque a nivel de Estados Unidos las cosas cambiaron. Sí. Bien. No, Estados Unidos, obviamente, y si aquí hubo un copo, allá lo que hubo fue igual. No, ya lo que hubo una pela. O sea, es bien interesante. Llegó Yo no la sé marejada No sé roja. si tuviste la oportunidad de verla. Sacaron un mapa de todos los distritos, los precintos de Estados Unidos. Y realmente todo es rojo. O sea, donde gana el demócrata es, obviamente, ciudades grandes, pero es minúsculo. O sea, son pockets de personas solamente. Porque la gente se cansaron de la política pública, de gobiernos gastando a todo lo que da, gobiernos que intervenían en todas tus cosas, en tu familia, con tus hijos. La gente se hartó. La situación es la emigración, todo también. La inmigración, eso de las fronteras abiertas que entraron millones y millones. Y entraron gente buena, pero entraron muchos maleantes. Sí. No, Así que y el Estado dándole dinero. Entonces, a tu punto, lo que tú dices es bien importante porque obviamente entra Trump con otros aires, con un equipo diferente, con gente que eran antes demócratas y ahora fueron partes como lo que es Elon Musk, que es o sea, es el genio, es el Ford de esta época. ¿Y dónde está Elon Musk ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En esa nueva entidad Dodge. Que va a estar ¿Qué? examinando el rendimiento del gobierno y recortes que vienen por todos lados. Y Estaba leyendo- Cash Patel no, ¿cómo se llama? el que cogió para presidente, Sí, el hindú, ¿verdad? Que, Ramaswamy. Ramaswamy. Por fin, casi lo dije, casi lo Vivek dije. Ramaswamy. pues esos dos tienen como encomienda disminuir el costo de gobierno. Y ahí lo van a disminuir. Así que vamos a ver cómo va a desarrollar. Estaba leyendo ahorita un artículo donde establecía Musk que si Estados Unidos no cambiaba sus políticas fiscales, iba camino a la quiebra. Si seguía con el gasto público y el Bueno, déficit público la y con deuda la emisión de es deuda, una horrible. iba camino a una insolvencia. Y a eso, la gente no sabe, pero tú sabes que a Estados Unidos le llaman la gran nación, pero le llaman la gran corporación. Bueno. Y la gente lo que no entiende es que había unos tratados que no son unos tratados que el americano casi ni entiende cómo realmente funciona o cómo está estructurado. Pero busquen que en 1871 hay un tratado con el Banco Central de Londres, con el Banco Central inglés, que estaba hablando, de hecho, ayer o antier, uno de la Reserva Federal que le estaban hablando y él estaba diciendo lo mismo que estás diciendo tú. Si llegamos a un punto en que el déficit sigue subiendo, nos vamos en default y vamos a tener que darle no sé cuánto a ese banco, que eso nunca se había hablado en mucho tiempo, pero es así. Igual con lo que tienen con China, Estados Unidos. Aquí se habla de que nosotros estamos en quiebra, pero el americano, o sea, Estados Unidos tiene con China un déficit. Lo que pasa es que la economía de ridículo. Estados Unidos es tan grande que en este momento todavía puede Pivot, moverse. manejar ese déficit y esa deuda. Pero la proyección que hay y el aumento dramático que está El teniendo gasto. constantemente, lo que están previendo es que si no se hace algo ahora, puede quebrar. Entonces, la quiebra significaría la quiebra del planeta. Sería la quiebra del planeta porque la economía mayor, la más grande de todo el planeta, es la de Estados Unidos. ¿verdad? Así mismo. A ver, Así te voy a que- hacer una pregunta cargada. Sí, Pero es a base de números. sí. Y es sobre Rodríguez Bebe. Ajá. Voy a números. Ella en el 2020 saca 88.716. Sí. Bueno para un segundo lugar. En esta elección, a pesar que llega en un tercer lugar, saca 94.604. Es un montón de votos. Claro, y María de Lourdes sacó cuánto. Y María de Lourdes sacó 178.000 votos. Por eso. Mientras María de Lourdes, que lleva 2 elecciones, número 1, había sacado 136.000 votos. Lili Burgos también entra, saca solamente 3.000 votos más que el 2020, pero obviamente 10.000 votos de una elección a otra es un montón. Realmente, si lo puedes contestar, entonces ella corrió para el partido. Bueno, pero vuelvo te digo, nosotros cuando analizamos el comportamiento del voto en el pueblo de Puerto Rico, podemos ver que candidatos como María de Lourdes, ¿verdad? Y como otros candidatos del Partido Independentista o como fue Vargas Vidó, etcétera, tenían el favor individual del pueblo colectivamente, porque era para esas posiciones de senador o representante por acumulación. Cuando vemos también que esas mismas personas han corrido como candidatos a la gobernación, vemos el cambio significativo. Por ejemplo, María de Lourdes sacó, yo creo que no llegó a 40.000 votos cuando corrió para candidata a la gobernación. Así que son comportamientos de nuestro pueblo de Puerto Rico. Tenemos que entender que alrededor de más de 350.000 personas
como 380 sacó la Dalmau, que son personas que también tú puedes ver que son contrarias a lo que es el gobierno. Así que son dinámicas que se generan que en la polarización de candidaturas a la gobernación no existen, ¿verdad? Porque la gente cuando es candidatura a la gobernación lo veía en ese momento determinado como si yo voto por Javier, Javier no va a salir. Y puede llegar la independencia para Puerto Rico a través de Juan Dalmau. Pero puedo votar por acumulación para el Senado. ¿No? Pero puedo votar por acumulación para que haya una persona allí. Sí, que es el votito ese que siempre le dan por ahí. Eliezer sacó 71,000 votos ahí. Y eso es historia. Eso es Sí, histórico. y es historia, pero Es ¿por qué? histórico. Volvemos a lo mismo. Histórico. Es el disgusto de una gran parte Claro. del pueblo de Puerto Pepiniano Rico. también, Pepiniano. Sí, Bueno, vive por ahí. Vive cerquita de casa de Lizzy. ahí en Joble. Ahí lo vi, sí, está en la casa. Exacto. Eliezer. Así pero que es la limpia. esas dinámicas, pues son muy diferentes. Cuando tú corres para una posición y corres para otra. Javier, entonces siguiendo hablando un poquito del tema de Rodríguez Bebe, obviamente hay una controversia que ha pasado últimamente, me imagino que ya sabes por dónde voy. ¿Cuál? Que es de la ayudante de ella, Elian Martínez, ¿verdad? Ella ahora está trabajando con Rivera Chats y eso salió por todos lados y Rodríguez Bebe dice no importa. Eso Nelson Rosario salió bien fuerte contra ella. Exacto. Tú tuviste un post lo más interesante. No mencionaste a nadie, pero obviamente cuando uno lo lee, pues puede entender la dinámica. Nelson se tiró con todo, aunque después lo borró. Se tiró con todo por ahí para abajo. Lo borró. O sea, vamos por paso. Primero, Rodríguez Bebe automáticamente va a pasar como parece que va a pasar en el Partido Popular pues Pablo José sacó 500,000 de votos, él es el líder, él es el candidato a la gobernación ya de facto para el 2028. Rodríguez Bebe ya es de facto la candidata de facto para el 2028 de Dignidad. ¿Para qué? ¿Para gobernación? No. No. Ok. Entonces ahora la pregunta de Wilfredo. Esa dinámica, o sea, sabemos que Elian presentó su renuncia, ¿correcto? Al consejo. Ella es de la Bueno, me fundadora. dicen que quería quedarse. Quería quedarse en el consejo. Ok, quería quedarse en el Y consejo. suficientemente el consejo discutió que no podía Y era quedarse. un conflicto de interés. Total, porque cuando tú vienes a ver esa posición, básicamente es el enlace entre las diferentes comunidades de fe o diferentes organizaciones y el presidente del Senado. Pero ¿cuán ¿verdad? diferente, Javier, hubiese sido si, por ejemplo, hipotéticamente, Juan Dalmau hubiese ganado la gobernación y él te hubiese escogido para o secretario de Hacienda, Contralor. te hubiese puesto como contralor? ¿Cuán diferente hubiese sido ese evento versus a lo que ella de repente está trabajando con Tomás Rivera Bueno, Chats? hay dos elementos. El primer elemento que tú puedes ver es que el PNP muy sabiamente ha desarrollado una estrategia para eliminar a Dignidad. ¿Y cómo comenzó? Pues comienza con adoptar unos planteamientos fundamentales de Dignidad, los abraza y los está canalizando a través de legislación. Que eso, pues yo lo aplaudo, ¿verdad? Que pueda canalizar. O sea, está haciendo una alianza. Bueno, eso significa que el mensaje es nuestro calor. Claro. Y para nosotros es positivo, no importa si lo hacen ellos, lo hacemos nosotros, lo hagan otros. Lo importante es que eso se canalice. Pero ellos lo hacen y lo podemos analizar como una estrategia para tú neutralizar y eliminar a Dignidad. Lo segundo que hacen es, escogen a una persona que dentro del proceso, en los últimos meses ha estado muy presente en diferentes medios, ¿verdad? De Dignidad. Ella fue secretaria del partido. Ella es de las fundadoras del partido. La escogí yo, la secretaria del partido. No pudo ejercer esa función de secretaria porque ella, luego de una semana de haberla yo hablado con ella para que fuera secretaria y ella ha aceptado, a la semana me dijo pues, que ella no iba a renunciar a un trabajo que tenía en el Senado con Rodríguez Bebe, que es full time, y no podía desarrollarlo. Igualmente, subsiguientemente tenía hasta un podcast. Igualmente tenía... Lo vi por ahí. Sí, ellas dos tenían ahí un podcast. Claro. Sí. Que no hablaban nada de mí. O sea que, no Javier, hablaban- parece que habían dos campañas corriendo. Parecía que sí, ella no hablaba. Una de las cosas que insistentemente me llamaba la gente, me dice, pero mira, Elian va a los diferentes medios y ni te menciona. ¿Verdad? Ni te menciona. Y ella nunca pudo fungir como secretaria del partido porque estaba en sus cosas, ¿verdad? Y en ese momento, había una agenda ya. pues yo no te puedo decir si hay una agenda, pero sí yo te puedo decir que no estuvo básicamente. No en estaba esa sirviendo al país o sirviéndole por lo menos. Bueno, el secretario del partido es la mano derecha del presidente. Sí. ¿Sabes? ¿Cómo te enteraste? Yo decía anoche en un programa que eso era como el bosón de Higgs.
Que el bosón de Higgs es lo que crea la materia. Higgs boson. El secretario es ese ente que está moviéndose en la estructura para mover toda esa estructura. No, y en la contactar cara ese todo el comité, tiempo y... ver dónde hay esa deficiencia, qué vamos a hacer y mover recursos. Eso no lo tuvimos. ¿Cómo te enteraste de que habías estado puesto con Rivera Chats? ¿Por la prensa? Bueno, me lo informó un compañero de partido. Me informó que ya ella había aceptado eso. ¿Y cómo O sea, ni siquiera te dieron el heads up, como dicen. O sea, ella misma o algo así. No, para nada, porque la comunicación con ella era muy limitada. Okay. Ya. Con ella era muy, muy limitada. Sí, que obviamente Dignidad sigue, o sea, ¿pierde la franquicia electoral o no la pierden? No, la franquicia la tenemos, porque teníamos que tener 39 candidatos a alcaldía. Pero no están en la comisión. Electoral. ¿Cómo? Ya no van a estar en la comisión por ahora. Hay un planteamiento de la comisión que solamente puede estar de acuerdo al código los primeros 3 partidos. De voto íntegro. De voto íntegro, exacto. De voto íntegro, los primeros 3 partidos. Y entonces, pero ese planteamiento subsiguientemente se va a estar trayendo. Pero entonces, Javier, lo que puedo. A corte. A corte. Ya se trajo el planteamiento cuando lo sacaron de la comisión, ¿verdad? Pero se está viendo para ver cómo se trae ese planteamiento, porque es un aspecto constitucional de representatividad de una entidad política que está inscrita. Claro. Está inscrita porque tiene los 39. O sea, Javier, que lo que puedo sacar de tus expresiones es que Dignidad de cara a un 2028 necesita mayor disciplina del partido de sus miembros. Estar en una sola línea. Yo te diría que hay que reenfocar muchas áreas. Primero, el directorio tiene que ser un directorio mucho más amplio y representativo. Vale. ¿Verdad? Nosotros tenemos, te digo, mucha gente. Y yo te digo, yo llevo en la política años. Y conocí mucha gente con un compromiso brutal. Con una convicción. Porque es fácil cuando tú ves un partido con mucha estructura y tú te metiste a ese partido. Pero cuando tú ves algo que... Perdón que te interrumpa. Sí. O sea, la familia de mi esposa, que son PNP estadistas, todos se fueron con ustedes y realmente tenían una convicción de que realmente era el Partido Conservador que representaba mi ideales religiosos, la familia, o sea, y bueno, vi las fotos, te iba en la caravana. O sea, tú veías la gente, gente... No el típico, o sea, muy distinto de esta caravana del boceteo, de la cafrería, de reggaetón. Era una caminata distinta, pero con un entusiasmo que realmente veía en dignidad. Son los únicos que me representan. Estaban allí. Y los tíos de Cristina estaban allí. En Pepino, que son de Salto también. Yo los sé tenían cautivados. Que estaban pensados. No sé si votaban en fin, pero... Mucha gente. Pero vuelvo te digo, cuando se polarizó la campaña, ahí, y cuando vieron aquella concentración de... Ese domingo cambió voto ese domingo. Eso no. La gente cogió mucho miedo. Y el doctor César Vázquez, con esas expresiones que obviamente aquí lo sacan y lo ponen, ¿sabes? ¿Te hizo daño a la campaña? Bueno, todas esas situaciones no fueron positivas. Eso fue la realidad. Esa dinámica. ¿Cuántas veces respiraste? Entonces Jennifer, tuviste que al otro día la capitalizó. Claro. Hizo conferencia de prensa. Hizo anuncios. Las mujeres estadistas. Sí, todo el mundo. Que una nota en cárcel. El hijo de Javier está con nosotros. Y cuando yo hice el comentario, que cuántas veces respiraste, él se echó a reír. Así que parece que fueron muchas. No fue cuántas veces respiré. ¿Cuántas veces me quedé sin respiración? Eso fue. Pero dinámica y cosas que pasan en la campaña. Y pues tuvimos que lidiar con tantas cosas. Y son, yo te digo, experiencias. Y el único ahora mismo movimiento conservador es el Proyecto Dignidad. El único. Porque tú vas en el PNP, no obstante que están promoviendo estas medidas, se nutre mayoritariamente de lideratos que militan dentro del Partido Demócrata. Correcto. Claro. Si el Partido Demócrata es izquierda, sí. totalmente. Totalmente izquierda. Y el Partido Demócrata se tiene que redefinir en Estados Unidos porque lo que acaba de coger fue una escarpiza. Sí. El mismo Pablo José se pasa con todos estos demócratas. Bueno, Pablo José es demócrata izquierda, como se dice, ¿verdad? Y esa es su filosofía y eso hay que respetarlo. Pero tenemos que nosotros ver colectivamente hacia dónde vamos. ¿Cómo tú ves la estadidad ahora con Pablo José? Lo he estado viendo el otro día, di un mensaje en inglés, en español. Creo que demasiado político, demasiado en el medio con la situación de Venezuela. Pero, o sea, se vio como un hombre de Estado, se ve como una persona, tú sabes, preparada para el cargo. Pero como tú ves ahora, obviamente tú eres estadista, que es algo que hemos hablado muchas veces y tú obviamente no lo escondes y siempre lo dices.
no como quizás Juan Dalmau que escondieron la independencia en esta... Por poco le cambian el nombre al partido. No, yo decía que faltaba que si cuando tocaran el himno frente a Juan Dalmau iba a poner la mano en el corazón, también, el himno americano de Estados Unidos. Que- estaba a ese, Que ya vimos a ese nivel. Eliezer sentado ahí en el... Perdóname, Eliezer votó a favor de la estadidad ayer. Sí. ¿Y vieron el voto por qué? Para ver si caía nieve, dijo. La estoy siguiendo a ver cuál es está interesante el circo, pero a lo que voy es, ¿cómo entonces tú ves esa representación en Washington ahora con Pablo José? Que quizás puede ser que él quizás no dice que es estadista, pero se supone que sea estadolibrista, pero ¿cómo tú lo ves ahora, obviamente con las aspiraciones que tiene Jennifer de llevarla allá y de obviamente en la carrera que ella tuvo en Washington? ¿Cómo tú ves esa situación ahora? Pues esto es sencillo. Nosotros tenemos un representante con voz, sin voto, en un congreso que cuando tú sumas entre senadores y representantes más de 500 personas, con el presidente Trump, que es un presidente republicano, con Pablo José, que es demócrata, izquierda, sin derecho a voto. Adicionalmente tú tienes a Jennifer, que Jennifer es vista ya como lo que le llaman un rhino. Y un rhino es Yo se lo pregunté. un republicano de nombre solamente. Sí. Republicano. Fue muy activa criticando al presidente Trump. ¿Te acuerdas con aquellos los Sí. disturbios del 6 de enero? También se lo Ella dijo. básicamente abogó porque se procesara a Trump. Así que Trump aquí en Puerto Rico, en esta campaña, en ese ensayo que hicieron, era esa encuesta que hicieron que todo el mundo votó, sacó, explotó la creo cara que fue el por la- 26%. De hecho, 26 a 74. Cámara Horrible. gana pues, Puerto Horrible. Rico con mejor porcentaje de California a su estado. Pues, imagínate. Aquí, tanto el PNP como el Partido Popular, como todos, le hicieron campaña a favor de Kamala, Sí, en contra sí. de Trump. Así que todo ese cuadro, vamos a ver ahora cómo ese cuadro va a afectar a Puerto Rico en los próximos 4 años. Eso añadido a la política pública de que el presidente Trump lo que está buscando es reducir, ¿verdad?, lo que es el gobierno federal y el costo del gobierno y el déficit del gobierno. Así que estos 4 años pues van a estar, como yo digo, muy, muy interesantes en cuanto a cómo va a ser todas estas políticas públicas y cómo va a afectar a Puerto Javier, Rico. hablamos- Pero te digo yo con Pablo José, Sí. y si tú vienes a ver, búscate el discurso de Pablo José, ¿cuál era? Igualdad de fondos federales y desarrollo económico. Económico. Desarrollo económico. En todo decía lo mismo. Todo el tiempo. En todo decía lo mismo. No, y obviamente, pues, Pablo José coge ese boom en aquel primer debate que muchos PNP le dijo cantazo a la silla, a la mesa. De hecho, me acuerdo de escribirle y llamar a mi papá, que está por ahí también, le dice, ya, papi, hermano, ¿qué es esto? Yo te dije que iba a ganar. Jodimos aquí en Yo te dije, comisionado. Harry, que iba a Y ganar. fue contundente. O sea, yo creo que las pocas veces que un debate realmente cambia una carrera completa. Completa, porque obviamente lo eliminó. Javier, ¿cuál es tu pronóstico? O sea, danos tu diagnóstico de administrador, de CPA. Danos tu diagnóstico de ese proceso de transición que hubo, que en un punto parecían que eran gobiernos de dos partidos distintos, especialmente con un ataque bien puntual a lo que es la gestión del COR 3. Llévanos de ese punto a cuál es, viendo ya los nombramientos, viendo las primeras medidas del nuevo gobierno, danos ese diagnóstico. ¿Qué está viendo Javier en esa transición de cara a estos próximos 4 años? Pues yo te diría que el proceso de transición estuvo muy marcado por las diferencias que querían establecer tanto el comité de transición contra el gobierno saliente. Pues con la situación real que cuando tú pierdes unas elecciones, todo el mundo te abandona. Y si te caen encima, son pocos los que van a sacar la cara por ti. Y esa es la realidad. Yo vi, por ejemplo, de COR 3 y fue injusto. Con Manuel Lavoy fue injusto. Tú tienes una perspectiva que no tiene nadie. Tú fuiste alcalde y tuviste que trabajar con el COR 3 muchas cosas, obviamente. ¿Cómo tú viste ese desempeño de Manuel Lavoy y del COR 3, por ejemplo, con el municipio de San Sebastián? Por lo menos la relación que nosotros pudimos lograr con Manuel fue, en cuanto al desarrollo de los proyectos que queríamos para San Sebastián, fue extraordinaria. Era muy diligente, era una persona que le daba seguimiento, fue una persona que consiguió, por ejemplo, el que se le dieran adelantos a los municipios para poder desarrollar sus obras. Así que yo te diría que para mí, ¿verdad? En esa interacción que tuve yo como alcalde con Manuel, Manuel para mí fue de los mejores funcionarios que tenía Wow. el gobierno, ¿verdad?
No conozco interioridades, ¿verdad? Subsiguientes que puedan surgir, pero si yo te puedo decir, esa primera impresión mía con Manuel, yo me acuerdo yo algún viernes a las 8 de la noche llamándome porque ya se había resuelto el desembolso de unos fondos. Okay. Ese era Manuel Lavoy, un hombre pues que conocía todo el proceso. Y entonces pues en la primaria, buscando una excusa para decir por qué estaban tirando primaria a Pedro Pierluisi, pues uno de los focos que escogió la gobernadora fue caerla a Cortés. ¿Pero qué pasó? Cortés, ¿a quién se debe? A FEMA. A FEMA. ¿Quién establece los procesos burocráticos de toda la recuperación de Puerto Rico? Gobierno federal. FEMA. ¿Y quién es nuestro representante de mayor jerarquía ante el gobierno federal? La comisionada residente. Así que si hubo un atraso, la comisionada residente podía haber hecho gestiones y podía buscar alternativas para que se adelantara. Pero en aquella campaña, el grupo de Pedro Pierluisi estaba tan confiado en que iba a ganar. Yo estaba en una burbuja. Sí, ellos estaban confiados que iban a ganar, que perdieron de perspectiva el llevar el mensaje de unas realidades que existían. ¿Y Pierluisi pierde? ¿Tú crees que Luma fue un factor fuerte ahí o en la primaria? Yo te diría que por parte de la campaña de Jennifer se generó una campaña que desembocó como en un desprecio al gobernador. Y entonces proyectaban que, por ejemplo, se iba la luz y el gobernador no le importaba, porque tenía intereses con Luma. Que la recuperación no se llevaba a cabo porque el gobernador no le importaba. Y entonces se comenzó a generar una dinámica de coraje contra el gobernador, hasta el punto que Jennifer gana cómoda. ¿Tú esperabas ese resultado en la primaria? No. Yo tampoco, fíjate. No lo esperaba. Entonces, pero se dio ese yo fenómeno. le dije a la gobernadora, o ella la gobernadora, cuando se entrevistó con nosotros, yo personalmente no voté por ella en la primaria. Yo voté por Pedro Pierluisi. Y le dije que yo pensaba que no hacía falta primaria. No me miró muy lindo, pero era la verdad. Bueno, yo no sé si hacía... Después te dijo que ella era el partido. Así al final me escabuzó allí. Cada pueblo tiene el gobernante que elige. Y cada pueblo labra su destino. ¿Tú crees que Jennifer es más de lo mismo, Javier? Yo creo que sí. Pues si ella ha estado en el gobierno, ¿cuánto lleva ella en el gobierno? En posiciones de alta jerarquía. Como 24 años. Ella fue presidente de la Cámara. Cuando se generó el déficit más grande de la historia de Puerto Rico, fue en ese gobierno de Luis Fortuño. Ella era presidenta de la Cámara, donde se discutían los presupuestos, etcétera, etcétera. Cuando comenzó la debacle grande de la Autoridad de Energía Eléctrica, fue en ese cuatrenio de Luis Fortuño. Se le generó en ese cuatrenio alrededor de 1,000 millones de deuda, de déficit en la autoridad. Yo no sé si se recuerdan ustedes de aquella medida que cogieron, creo, 600 millones de dólares para bajar artificialmente el costo de luz. Eso fue bien final de Fortuño. Votaron 30,000 empleados públicos porque no había dinero, pero cuando tú veías el gasto de publicidad, el gasto de contratación de boom aumentó. Entonces, cuando tú veías todo esa debacle, pues tú no puedes decirme a mí que esa es la alternativa. Que es como una pantomima. Subsiguientemente estuvo como comisionada residente 8 años. Así que ella ha ocupado las posiciones de mayor jerarquía en el gobierno y hemos visto los resultados del gobierno. ¿Qué tenemos hoy en Puerto Rico? Mira todas las deficiencias que tenemos en Puerto Rico. En corrección, educación. En educación nosotros, en las pruebas que se hacen a nivel de toda la nación, los niños nuestros son los últimos que salen en aprovechamiento de eso. Y tú te buscas agencia por agencia. Todo está desarbolado, quebrado, mal administrado. ¿Y quién ha administrado en estos últimos 24 años? El gobierno central. PNP. Pues el PNP y el Partido Popular. Mira eso. Pero lógico que tiene que hacer un pueblo que es levantarse y buscar otra dirección. ¿Y qué hizo el pueblo? Quizás hasta tú. ¿Escogieron los mismos? ¿Escogieron los mismos? Pues si tú escoges los mismos, no puedes esperar resultados. Lo tengo que admitir, Javier, no voté 100% en Inter en todas, pero sí voté por Jennifer, lo acepto. Pues, imagínate, votó por... Entonces, pues tú no puedes decir, que nosotros puso a fulana en la secretaría de tal cosa. Y pero es que ella cree en eso. Tú no puedes pedirle que haga algo contrario a lo que se ha hecho. Tú no puedes pedir que el gobierno se reduzca o economice si la visión de ellos es gastar. Javier, en esa misma línea, o sea,
estos 4 años, ¿qué entiendes que nos espera como isla? O sea, vamos 4 años, como mencionamos anteriormente, Trump es presidente de nuevo. Gracias a Dios. Exactamente. Alaba lo que vive. Trump es presidente. Gracias a Dios, qué bueno. Gracias a Dios. Con Cámara y Senado completa. Claro. Copo electoral en el PNP, todo es azul. Ha habido, o sea, todavía, al sol de hoy, todavía falta gente por nombrar. No tan solo nombrar en el tope de la agencia, sino por debajo de la agencia, esos puestos de confianza. ¿Qué nos espera estos 4 años? Obviamente un comisionado residente de otro partido. ¿Qué visión, qué tú le ves a Puerto Rico en estos 4 años ahora que vienen? Bueno, Puerto Rico en los próximos 4 años, yo no sé si ustedes han visto las proyecciones que hay de crecimiento económico muy bajas. Los fondos ARPA ya desaparecieron. Y de población, que es algo que tú has hablado mucho. Yo traje ese punto. De la población va en una disminución constante. Decadencia. Si hay menos población, hay menos negocio. ¿Verdad? Adicionalmente, tú tienes que el gobierno sigue gastando. El gobierno nos cuesta a nosotros, y lo traje también en la campaña, entre el Fondo General, los municipios y los ingresos especiales que nos cobran por comprobantes, fondos de seguridad, etc., casi 20 mil millones de dólares. Entonces, tú tienes un gobierno bien grande, bien costoso. Proyección es que comience a disminuir ingresos en el futuro como consecuencia de que ese montón de fondos federales ya no van a estar. El proceso de recuperación, muchos de los proyectos van a empezar a salir ahora con el agravante que van a costar mucho más que lo que costaban anteriormente, y con el agravante que hay menos contratistas. Así que hay muchos retos, pero la única forma es que se hagan unas medidas trascendentales y radicales. Si no, pues mira, vamos a tener el vuelo del avión, pues más o menos similar, pero el camino va a estrellarse, el avión. Así Pero para ir, vamos a hablar de local news, vamos a hablar de Pepino. Pepino. ¿Qué pasó en Pepino? Porque yo me acuerdo, voy llevando a Seba para la escuela y de repente sale el Ayito hablando, ya el alcalde, ¿ya juramentó ya? Sí, ya juramentó. No, que lo de las empleadas de servicio doméstico, que Javier esto y lo otro, que lo voy a llevar para el tribunal, que lo voy a investigar. que lo voy a investigar. Javier, ¿qué pasó de la transición de Pepino? Bueno, ¿qué tú puedes esperar de una persona que no sabe ni cuánto cero tiene $1 millón? Tú le das un estado financiero, se cree que es una novela, eso tiene como 70, 80 páginas. Ni sabe leerlo. Se nos perdió en el Single Audit. Eso se lo consiguen audit. Eso es complicado verlo, porque ahí está la historia de verdad. Sí, no, y ellos utilizaron una estrategia muy fea, ese comité de transición, donde pues desde el principio se crearon los dos grupos de transición, estuvieron trabajando. En el caso nuestro, ellos me pidieron una información, ¿verdad? Y esa información, parte de esa información, yo tengo que tener mis directores, ¿verdad? Para que puedan proveerme parte de esa información. Claro. Y nosotros pues estábamos en comunicación, ¿verdad? Y entonces había una información que ellos me lo pidieron para un día. Pues cuando terminamos la información, llamo yo, me comunico con el director del comité ese de transición de ellos, y ellos tenían otro ejecutivo. Y entonces le digo, mira, necesito que para reunirnos un momentito para discutir la información que le voy a estar suministrando. Y de momento hubo un silencio de par de días. Y eso ocurrió. Fueron al tribunal a decir que nosotros no queríamos entregarle información. Cuando fueron al tribunal no sabían ni cuál información era, porque todo se había entregado y había una comunicación amplia. Viene años entonces hacen un media tour del gallito para decir que no sabía del déficit, del superávit, que no lo sabía, que no estaba seguro. Cuando ya se le había entregado el estado financiero del año 2023 y del 2024, nosotros hemos sido el primer municipio que lo entrega ahí, que lo entregamos antes de diciembre, porque una de las cosas que nosotros hacemos es que antes de diciembre 31 los estados tienen que estar emitidos, y este año salió el de San Juan primero, que el de nosotros. Así que le estás entregando el municipio de San Sebastián en superávit a la Total. Y entonces decía que para este año iban a tener un déficit, qué sé yo qué. Y yo saco los números, no hay forma que este año puedan operar con déficit, porque se hizo un presupuesto balanceado. Dejaste el 50% completo. Todo. Yo le di detalle. Y también me le puse a la disposición que si no sabían cómo administrar ese municipio para que llegara con superávit, yo lo podía orientar gratuitamente. Claro. Y entonces, pues, en la bien político, qué sé yo qué, pues empezaron ellos con esta política bajita.
Y que las amas llave no sabían. Las amas llave nosotros dejamos el presupuesto para las amas llave. Nosotros somos el municipio y creo que somos el municipio que más amas llave tenemos nosotros. Yo no conozco ningún otro. Porque nosotros, ese sector queremos atenderlo bien atendido, ¿verdad? Y pues en esa dinámica, pues ya juramentó. Ajá. Me dicen que trajo como 40 empleados adicionales. Wow. La Casa Grande del Partido Popular llegó. Sí, sí. Y creo que hicieron una transferencia para la toma de posesión, creo que a $70,000. Wow. Es una barbaridad. ¿Cuándo le hicieron en la fiesta? plaza? Pues no sé, porque la van a celebrar creo que el 25, yo no sé cómo es eso. En Brasa, allí. Yo no sé. Yo no sé. En la Hacienda de la Fe. Pues yo no sé. Yo sé que hicieron una transferencia, me dicen. ¿Verdad? Allí, saluda a los de Brasa, que siempre vamos para allá. Oye, se come bien. Ya hasta en San Juan tienen ya Sí, se come bien. Pues creo que tienen ¿Cómo está? $70,000. Me dicen que no quiere la guagua que yo usaba. Yo tuve en 20 años 2 vehículos que compramos nosotros. ¿Llamando a comprar guagua? Sí, dice que quiere una ¿Linda? quiere una Yukon. Una Yukon negra. O sea que... Mira, ¿qué le espera a de verdad, Pepino? ¿Qué le de espera a verdad, Pepino? pues, lo que escogió. Eso le espera. Es lo que escogió. Pero yo te puedo decir algo. Nosotros tenemos que hacer como sociedad una reforma total. Sí. Este derroche para un lado y para otro del municipio o de gobierno o de agencia o de corporaciones públicas, eso se tiene que acabar. Si nosotros queremos realmente encaminar el país, tenemos que establecer esas disciplinas fiscales. Cuando estuviste la primera vez con nosotros, te hice la pregunta si era importante consolidar municipio y me dijiste que no. Ahora que acabas de decir eso, ¿te retracta o sea, porque lo que tú nos dijiste aquella vez fue que obviamente el municipio, y lo vimos en María, ¿verdad? Uh-huh. El municipio es ese ente que está ahí con el pueblo de la mano. Pero viendo estas situaciones de derroches, de este tipo de cosas, ¿qué tú piensas ahora de esa pregunta? Pues yo creo que los municipios tenemos que regular la operación. Nosotros no podemos dejar los municipios por la libre. Hay municipios bien administrados en Puerto Rico. Hay funcionarios, ¿verdad? Alcaldes que lo eligen y tienen la intención de realmente hacer una buena administración. Pero hay algunos que lo que es un derroche en su totalidad. Uh-huh. Y nosotros tenemos que ver que tú dices, pero eso es el municipio, que pues allá ellos tienen autonomía. No. A la larga, esa patente municipal o esa contribución sobre la propiedad la paga el contribuyente. Claro. ¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos hacer una reforma en su totalidad fiscal, tenemos que incluir también el aparato municipal. Subsiguientemente, tenemos que también nosotros ver como pueblo qué subdivisiones políticas nosotros podemos mantener. Uh-huh. ¿Verdad? Una de las propuestas que yo tenía, o que tuve en la campaña, era que convocara un referéndum para eliminar los legisladores por acumulación. Esa figura en los Estados Unidos, en la legislatura de Estados Unidos, eso no existe. No, eso es como un animal de nosotros. Nosotros gastamos 145, 147 millones en nuestra legislatura. Y ¿sabes que es el 1%, menos del 1% del presupuesto? Sí, el 1% del presupuesto realmente, o sea, es un puesto bien, hasta cierta forma, cómodo. No, y votar. No tienes que meterte al distrito ni nada. O sea, no tiene, o sea, ese representante por distrito, esa conexión con el alcalde, en la acumulación, pues, ¿cuántas leyes más hay que hacer? No, es quitar leyes. Yo creo que hay que quitar leyes. Sí. Porque aquí hay regulación para esto. Y no puedes hacer aquello. Y pasar esta cámara, donde esa cámara allá tiene que hacer esto. Bombi, no. Vamos a eliminar eso. La cámara, llévala como tú quieras allí. Si tú no, yo digo, mientras tú no invadas el territorio de otra persona, mire, vamos a ver cómo el ser humano es lo más libre posible y que el gobierno lo cueste lo menos posible. Dentro de todo eso, mi expectativa o mi deseo, pues que las cosas salgan bien. Y quizás que con toda la experiencia pasada, ¿verdad? El gobierno ahora pueda enmendar esos errores que se cometieron en el pasado y puedan hacer un buen gobierno. Ojalá. Si hacen un buen gobierno, ¿dónde vivimos nosotros? Sí. Aquí. Y yo no pretendo irme de aquí, en los añitos que me queden de vida. Pues yo quiero que esto mejore y que... ¿Qué depara el futuro para Javier Jiménez? Con esas preguntas obviamente ya vamos cerrando. Sí, tengo una más antes de esa. ¿Qué después de esa? ¿Después de esa o antes? No, después. Esa primero. Que ya estás ahí, por ahí vas ahora mismo en esa reflexión. ¿Qué depara el futuro político? O yo creo que tú y yo hablamos una vez en privado y tú me dijiste que también querías más pasar el tiempo con la familia, o sea, que querías hacer un montón de cosas. Obviamente tuviste 20 y pico de años en intenso. En Pepino. 20 años intenso. Y este último año
Es una locura. Yo lo pienso ahora, yo digo, ¿cómo yo lo pude hacer? Fueron como cuántos, este año fueron como 5 o 7 años. Yo creo que más. Yo creo que... ¿Verdad, Javier? O sea, correr una campaña para la gobernación has a toll on you. No, y sin recursos económicos, Sí. sin voluntariado, con una estructura limitada, cogiendo todavía como alcalde en San Sebastián, la dinámica que se generó en San Sebastián en el proceso político, yo creo que fue la más fea en toda la historia, de mi carrera política. Fueron muchas cosas cogidas, muchas cosas cogidas. Pero sí yo te diría que una de las cosas que uno en esta etapa quiere hacer, ver cómo quizás no recuperar el tiempo que uno perdió con la familia, ¿verdad? Que no la tuvo con la familia, porque eso ya pasó. eso ya pasó. Pero que hayan buenos momentos y más tiempo, ¿verdad? Con los nietos, con la familia. Eso es, para mí es fundamental. De la política, pues no me quito. Sigo en la política. Okay. ¿Sigues en Dignidad? Sí. ¿Sigues en Dignidad? Sí, o sea, si te preguntan, ¿cuál es tu partido hoy? Proyecto de Dignidad. Claro. ¿Sigues creyendo en Dignidad? Oye, es el único partido conservador. Okay. El PNP, como te digo, ahora está abrazando unas políticas conservadoras, pero a la larga la composición que tiene el PNP de pensamiento liberal, pensamiento bien izquierda, pensamiento derecha light y el pensamiento de Tommy, que Tommy ya pues más conservador y lo ha demostrado en su ejecutoria, lo que te hace es que no tenga una entidad realmente enfocada en un principio, y tan pronto pase una de estas figuras, va a volver nuevamente a su pensamiento, ¿verdad? Pero el Proyecto Dignidad o el Partido Dignidad es el único partido conservador que abraza esa visión de gobierno, esa visión de respeto a los niños, de respeto a la mujer. ¿Te acuerdas cuando querían poner hasta un baño que entraran hombres y mujeres? Sí. Bueno, ahora mismo en el Congreso, en la Cámara de Representantes, se aprueba que los hombres no puedan básicamente participar en deporte. Claro. Y eso lo pusimos en un tuit en estos días, porque lo aplaudimos. Sí, eso era antes sentido común. Sí. Pero eso lo querían borrar. Creo que las universidades ya están imponiendo eso lo querían borrar. Y todos los demócratas, solamente 2 votaron en contra. No, ahora mismo hay un video corriendo de una principal de escuela, algo o sea, no principal de escuela, pero algo de una región, o sea, que Estados Unidos tiene como unas regiones escolares. Condado. Sí, y creo que es DEI y una periodista encubierta fue y le dijo, yo tengo un hijo trans, o sea, que es una hija trans, o sea, un varón que se quedara con las damas, o sea, con las niñas en high school, que es algo tan, tú sabes, un tiempo tan clave en la formación de un joven, un niño, que se pudieran quedar así como que quedarse en el mismo cuarto, cosas así. O sea, que ahora lo que estamos viendo, aparte de eso, es que compañías como Amazon, compañías grandes como Walmart, están tumbando todo lo que le llaman Facebook. El DEI. Que eso, pues, tú sabes, yo creo que... Pero fue porque ganó Trump. Exactamente. Sí. Porque si hubiera ganado Biden, olvídate. No, hubiera double down, como dicen. Sí, no, olvídate. Y, por eso es gracias a Dios que ganó Trump. A ver, para cerrar, ya 20 años de alcalde en San Sebastián, presidente de la Junta del CRIM, una carrera a la gobernación. ¿Qué legado quieres que ya cuando Javier decida finalmente colgar la guante? Porque sé que no lo va a colgar en buen tiempo todavía. ¿Qué legado tú quieres que no tan solo en tu pueblo Pepino, sino toda la isla, recordemos a Javier Jiménez? Mira, más allá de los legados, es uno cumplir con la misión que Dios nos pone en el corazón. Amén. Con todas las virtudes y defectos que tenemos como seres humanos, porque, como decía el Señor, ni uno, ¿verdad? Todo el mundo tenemos tantas luchas en nuestras vidas, pero buscamos la forma de hacer lo mejor posible. Y una de las cosas que en el caso mío he hecho dentro de mi vida, pues mira, cuando entré como alcalde dejé una oficina próspera y me metí a los alcaldes con una misión. La pude cumplir. Y cuando entro a la gobernación, el mensaje nuestro caló. Y fue tanto que hoy el PNP cambió su rumbo hacia la derecha y hoy está implementando... Me imagino que cuando viste la primera medida dijiste, adiós, carajo. Pero yo las aplaudo. Yo las aplaudo. Eso yo las aplaudo, que las impongan, que la promuevan y las aprueben. Así que uno muchas veces, no necesariamente tú electoralmente, decides si ganaste o no ganaste.
El mensaje. El mensaje es fundamental. Sí. ¿Para qué tú quieres? Mira cuántos gobernadores han ido. Gobernadores vienen, gobernadores van, legisladores vienen, legisladores van. ¿Qué es lo único que permanece? Lo positivo que haya podido sembrar. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y se deben a donantes a veces y los tratan como marionetas. Y es Sí, cierto. sí. Aquí ese también es... Y entonces, ¿para qué tú vas a un puesto político si te van a dominar un grupo de personas a decirte qué tienes que hacer o no que hacer? ¿Sabes? Tú tienes que cumplir con lo que tú crees, ¿verdad? Y dentro de eso, pues surgen mil dinámicas, ¿verdad? Que hay luchas y en el caso mío yo soy apasionado defendiendo los puntos de vista nuestros, pero no lo hacemos con ningún ánimo personal contra ninguno de los que nosotros hemos competido, hemos guerreado, ¿verdad? No lo hacemos desde el punto de vista personal. Y sí, mientras esté en Puerto Rico y mientras esté en el planeta Tierra, todo lo que pueda aplaudir, lo voy a aplaudir. Amén. ¿Verdad? Y ojalá yo pueda seguir y pueda aplaudir pues, muchas cosas Amén. que se Que hagan Dios por parte te dé del mucha gobierno. salud. Amén. Javier. Sí. A ver, Eso- verdad que gracias. Como dijimos, nuestro primer invitado, cuando teníamos 3 followers, 2 eran nuestros padres y esposas. Estuviste con nosotros, creíste en nuestro proyecto. Gracias por estar con nosotros un año más Sí, tarde. por lo menos nos vemos nosotros, yo decía. Tenemos que ir para Pepino y darnos allá algo, un cafecito, una cervecita, algo allá. Algo, porque- Pepino siempre hay muy buena Se pasa bien. dinámica. Vas para la novilla, vas para la novilla. Pues no sé, porque me invitaron para la calle San Sebastián. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Y no sé que esa vaya para la calle San Sebastián. novilla el es este domingo. fin de semana también. Este fin de También, semana. sí, sí. Ve temprano porque, o sea, hoy estamos grabando bien y mañana sábado se espera una multitud nunca antes vista. Sí. Así que... Pero nada, Javier, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por- Siempre un Gracias a honor ustedes, gracias a la ustedes. conversación. Gracias. Y, Aceptar y la ahora invitación. y ahora para la piscina. Y ahora para Ahora la piscina. vamos para la Ahora piscina. para la piscina, si no me deja, porque se nos fue la luz el mismo. Es que es increíble que se haya ido la luz en el podcast. Es la que el humano- Increíble, para mí no es increíble. Yo, la cuarta vez en una entrevista que se va a la luz. Pero eso es lo que nosotros hemos permitido. Malas administraciones nos quebraron el sistema de luz. ¿Cuál fue la Un frase? monopolio, un Vamos a decirle- monopolio. Javier, dile otra vez. ¿Cuál fue la frase que dijiste después de el día de las elecciones? ¿Cuál fue? La que dijiste que todo el mundo... Que no perdiste tú. Ah, yo no perdí. Yo hice lo que tenía que hacer. Vamos a cerrar con eso. Perdió el pueblo de Puerto Rico. Cerramos con eso. Bueno, Bueno, gracias. A otro episodio más de Mindset Hub.